Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de La Vista. Hoy vamos a hablar de un tema que nos preocupa a todos. En esta época del año comienzan las enfermedades respiratorias y ya si tenemos adultos mayores en casa o tenemos niños pequeños, siempre son preocupantes. Sobre todo saber, ¿nos vacunamos? ¿Cuándo nos vacunamos? ¿Esta es la mejor época? ¿Qué tenemos que hacer? Y para hablar de esos temas tenemos con nosotros en el piso al doctor Daniel Stecher, que realmente es un importantísimo médico infectólogo de nuestro medio. ¿Me acompañan? Bienvenidos al primer bloque de A la Vista. Y tenemos en el piso a un médico infectólogo muy prestigioso de nuestro país, el doctor Daniel Stecher, que estamos súper agradecidos con que haya venido, doctor. No, gracias a ustedes por la invitación. Te voy a presentar, Daniel, puedo tutearte, ¿no? Sí, claro. El doctor Daniel Stecher es médico infectólogo con una amplia trayectoria en salud pública, es consultor de la División Infectología del Hospital de Clínicas, consultor de la Organización Panamericana de la Salud y es un especialista en planes de vacunación. Esa es la pregunta del momento. ¿Nos tenemos que vacunar? ¿Cuándo nos tenemos que vacunar? Bien. La respuesta rápida, sí. Nos tenemos que vacunar. La respuesta un poco más larga es ¿para qué? ¿Por qué? ¿Y cuándo? Ajá. El para qué es, si bien la gente se acostumbró a hablar de gripe, Sí. y después vino el COVID y se olvidó que existía la gripe, hay que tener en cuenta que las dos enfermedades siguen existiendo y que estas dos enfermedades van a producir un impacto muy importante en todo el mundo, especialmente en aquellos grupos que llamamos de riesgo. ¿Qué es un grupo de riesgo? Es alguien que si tiene una infección por COVID o por gripe, en vez de tener un cuadro de fiebre, dolor de cabeza, rinorrea, en el caso de COVID, la dificultad en el olfato, puede evolucionar a cuadros más graves con compromiso del pulmón, o sea, neumonía, internación y quizá muerte. Ese grupo de gente tiene que vacunarse porque las vacunas que tenemos disponibles para ambas enfermedades han demostrado, sin ninguna duda, efectividad para prevenir estas complicaciones. Tengamos en cuenta que la gente piensa en vacunas y dice yo me vacuno para no enfermarme, y esto es cierto con algunas vacunas como sarampión, como polio. No es cierto cuando hablamos de gripe o de COVID, donde la vacuna está pensada para evitar complicaciones, no para evitar enfermedad. Pero es fundamental este tipo de conceptos. Para cursar una enfermedad más leve, que no requiera hospitalización. Para decirlo crudamente, para no morirse. Exactamente. O sea, ¿y cuáles son los grupos de riesgo, doctor? Bien. Los grupos de riesgo yo diría que empecemos por gripe. Para gripe los grupos de riesgo son los niños entre 6 meses y 2 años, si bien también puede recibirla pasado los 2 años, pero en lo que hablamos del calendario nacional de vacunación, hoy por hoy es entre 6 meses y 2 años. Sí. Todos los mayores de 65 años, y entre los 2 años y los 65 tenemos a los grupos que tienen enfermedad cardíaca, respiratorias, inmunodepresión, obesidad, es un dato muy importante para gripe, la obesidad importante, ¿se entiende? Sí. Se asocia con muerte por gripe y esa población debe vacunarse. Y después tenemos a las embarazadas que se tienen que vacunar porque lo que sabemos de gripe y embarazo es que las mujeres embarazadas tienen más riesgo de hacer neumonía, de internarse y, de morirse. Este dato no es nuevo, esto lo sabemos desde la pandemia de 1918. El problema es que no se entendió demasiado. Es cierto. Fuera de esos hay grupos que tienen que vacunarse para evitar contagiar a los demás, por ejemplo, el personal de la salud. Claro, sí o sí nos tenemos que vacunar. Eso corresponde a gripe. La vacunación de COVID, con COVID hay que hacer una aclaración. La gente cree que el COVID no existe más, no es cierto. Lo que no tenemos actualmente es una situación pandémica con COVID. El COVID sigue circulando y circulará toda la vida, nadie lo va a sacar de la Tierra. Del planeta. Por lo tanto, estos grupos de riesgo se tienen que vacunar, pero además el resto de la población, hoy por hoy, debe mantener la vacuna para mantener anticuerpos y evitar que el virus circule. Hay un concepto muy importante en vacunas, que es lo que la gente se acostumbró a algunos términos, pero vamos a explicar de vuelta, que es el efecto rebaño. Sí.
Lo voy a plantear de esta forma. Si yo tengo hipertensión y no quiero tomar la medicación, puede que tenga un accidente cerebrovascular, puede que hasta me muera. Problema mío, quizá de mi familia que tendrá que hacerse cargo. Es cierto. Pero si no me vacuno para sarampión o para COVID, mantengo a alguien que es capaz de ser afectado por el virus y que lo mantenga circulando. Entonces la obligación de vacunarse es para uno y para los demás también. Totalmente. ¿Cuál es la diferencia entre COVID y gripe? Gripe es estacional. El virus de la gripe en el hemisferio sur circula más o menos a partir de marzo hasta septiembre. En el hemisferio norte, de septiembre a marzo. Curiosidad, en el Ecuador circula todo el año, no es que no hay gripe. ¿Ah, sí? Entonces, ¿cuándo vacunamos gripe en el hemisferio sur? Antes que lleguen los fríos para que la gente esté vacunada en ese momento. Claro, que hacer prevención. Bien. ¿Cuándo vacunamos COVID? Todo el año. COVID no tiene época de circulación, no es estacional y la vacuna tiene que ser durante todo el año. Y el grupo de riesgo que dijimos que tiene que vacunarse sí o sí contra la gripe, ¿también se tiene que vacunar contra la neumonía? Estamos hablando de neumonía, Sí. no de gripe ni de COVID. No, de neumonía. Tercera vacuna entonces. Ya tenemos 2 enfermedades respiratorias que requieren vacuna. Sí. La tercera, que me la trae esa colación, es neumococo. Neumococo, a diferencia de gripe y COVID, es una bacteria, no es un virus, y tiene una vacuna. Que hoy en día el esquema se ha simplificado mucho por la aparición de una vacuna que se llama conjugada de 20 serotipos, que reemplaza un esquema anterior que teníamos, que había que darle 2 dosis, una de 13 y otra de 23, lo cual complicaba bastante. Hoy, por suerte, ese grupo se tiene que vacunar, además de gripe y COVID, con una vacuna que es neumococo, se llama neumococo 20, dejemos la marca comercial, pues es la única, así que no hay problema, que esa es la diferencia de con gripe y COVID, que es una sola vez en la vida. Ah, una sola vez en la Si vida. hablamos de adultos, ya de chicos te la Cierto. complico más. A ver, ¿cómo es de chicos? Los chicos tienen que tener en Argentina 3 dosis, a los 2 meses, a los 4 meses y a los 12 meses de vida. De ahí para arriba, los adultos que se vacunen por este motivo, que son los grupos de riesgo que comenté antes, requieren una sola dosis de vacuna 20. Una sola dosis. Que antes era, yo me acuerdo antes de la pandemia, la repetíamos cada 2 años. No, lo que pasa es que antes de que apareciera esta vacuna de 20, teníamos una vacuna que se llamaba de 23 serotipos, Ajá. que es la cantidad de serotipos del neumococo. Esto ya es muy técnico y aburre Sí. a la gente, pero esa vacuna había que repetirla cada 5 años. Esta vacuna nueva es una sola dosis. Una sola dosis. ¿Y qué medidas simples podemos tomar en casa, se pueden tomar en la escuela para evitar el contagio? Además de vacunarse. Además de Bien. vacunarse, por supuesto. Eso desde ya. Además de vacunarse, hay que evitar cosas que hemos aprendido con el COVID, que es la higiene de manos, el taparse con el codo para toser, el cambiar el pañuelo por los pañuelos descartables. Dentro de lo posible, evitar aglomeraciones, pero esto a veces la gente se lo toma. Entonces, ¿no puedo ir al cine? Sí, se puede ir al cine, pero con cuidado, sobre todo si uno está en el grupo de riesgo. Claro. Por ejemplo, si uno tiene edad, estamos en el grupo de riesgo, ¿qué vamos a hacer? Nos tenemos que cuidar. De hecho, yo estoy vacunado. Sí, no solamente por edad, sino por la profesión, por ser... Bueno, ese es otro motivo. por ser médico. Estamos hablando de proteger mi salud. En realidad, el profesional de la salud se vacuna básicamente para no contagiar a sus pacientes. Es cierto. O sea, el personal de la salud se vacuna por un deber ético. Yo tengo 2 motivos para vacunarme: mi riesgo personal por la edad y el riesgo de atención a mis pacientes. Totalmente de acuerdo, doctor. ¿Qué opina de esa gente que sigue usando barbijo y a veces hasta lo usa mal, sin tener una inmunodepresión, simplemente porque se quedó con el tema del COVID en la cabeza y entonces no se saca el barbijo para nada? Uno lo ve en atención al público muchas veces, gente con barbijo que no está enferma. A ver, pensemos que hay países, sobre todo China, Japón, que Los usaban barbijos asiáticos, antes sí. que exista la pandemia. Sí, Así que no es una cosa rara. Nosotros lo descubrimos más tarde. No, yo creo que el barbijo es algo que se puede usar. Nadie le niega el barbijo a una persona, sobre todo si es una persona con inmunodepresión, ese tipo de enfermedades, quizá se sienta más tranquilo utilizando un barbijo. Obviamente, si lo va a utilizar, 2 cuidados. Uno, el barbijo que recomendamos es el barbijo común, no el famoso N95 para partículas pequeñas que se usaba en la atención directa de pacientes con COVID, porque estaba limitado a eso. Un barbijo lo llamaríamos quirúrgico, o los barbijos que se venden en este momento comunes. Y recordar que ese barbijo tiene que tapar la nariz y la boca. Es muy común ver usar barbijos sobre la boca, con la nariz afuera. Ese no sirve para nada porque entran por la nariz. Si van a usar un barbijo, úsenlo correctamente, tapen nariz y boca. Y
Otra cosa es que el barbijo no sirve ad eternum, no es que puede andar un mes con el barbijo. Bueno, los barbijos que se usan en la vida diaria se pueden lavar, secar y utilizar de vuelta. Los quirúrgicos no, son de un material símil papel que se deshacen con el tiempo. Sí, totalmente, pero me pasa de ver pacientes que vienen con barbijo. Sí, yo también. Y yo muchas veces trato de persuadirlos de que no lo usen. Yo creo que si lo usan bien, yo trato de que lo usen bien. Después no les voy a negar el uso porque es una precaución que la gente quiere tomar y bueno, no les vamos a decir que no, nos parece interesante como precaución. No es como que se hubieran quedado con la psicosis de la pandemia. No, se que están por cuidando. eso, ¿sí? No, se están cuidando. No me parece mal. Honestamente, creo que si alguien quiere usarlo, no se lo prohíbo. Lo que trato es que lo use bien. Tal cual. Doctor, me acompaña una brevísima tanda y ¿Cómo no? vamos al segundo bloque a hablar de otras enfermedades. ¿Cómo no? Vamos a una pequeña tanda y volvemos con más a la vista. ¿Sabías que la miopía está aumentando a niveles alarmantes en todo el mundo? Y así es como Internacional desarrolló los anteojos Majestic Myopia, que vemos que tenemos en el centro de lo que es el eje visual la corrección que el niño requiere para poder ver bien, y en la periferia, de forma muy sutil, tiene como un pequeño esmerilado, y eso es lo que genera a nivel de la retina periférica una disminución de lo que es la sensibilidad al contraste, que actuaría como un estímulo para frenar la progresión de la miopía. Si tenés algún familiar con miopía, este es el momento para empezar a hacer algún tratamiento para la miopía. Romano Home Restoration es sinónimo de elegancia y avanzadas tendencias mundiales en amoblamientos y objetos de decoración. Somos una empresa integral dedicada y reconocida por particulares, empresas corporativas, hotelería y empresas constructoras. Importamos destacados muebles espejados, espejos tallados de gran porte y exclusivas arañas. Bienvenidos al segundo bloque de la vista. Y antes de hablar de otras enfermedades que están increyendo en este momento y que no se las escuchaba tanto antes, hay una pregunta que quedó latente, doctor Stecher. ¿Las vacunas son seguras? Porque hay gente que tiene miedo a vacunarse. Bueno, tengo otra respuesta concreta que sí, son seguras. Son seguras. Pensemos de la siguiente forma. La vacuna es un fármaco. Todo fármaco, todo medicamento tiene eventos adversos. Hasta se dice que si un fármaco no tiene eventos adversos, probablemente tampoco tenga efectos medicamentosos. Claro. El tema es cuál es la ventana entre
la utilidad y el evento adverso. Y las vacunas son de los fármacos más seguros que conocemos, porque cada vez que hacemos vigilancia, hay que pensar que las vacunas se las vigila mucho en la etapa de desarrollo y se las sigue vigilando cuando las estamos usando. Hoy por hoy seguimos vigilando la seguridad de vacunas conocidas como polio, sarampión, vacunas nuevas como COVID, vacunas más nuevas como sincicial respiratorio, y siempre vemos que la cantidad de eventos adversos es muy baja, que la frecuencia de eventos llamados graves es bajísima y que siempre es más beneficio. Yo tengo más riesgo hoy de morirme de COVID que de tener un evento adverso por la vacuna de COVID, por lo tanto me doy la vacuna. Un chico tiene mucho más riesgo de contagiarse sarampión si no está vacunado y aparece un sarampión, como estuvo pasando en los últimos tiempos, y el sarampión, aunque la gente no me lo crea, produce muertes. La gente cree que el sarampión es una enfermedad inocua, nada que ver. Un chico con sarampión se puede morir. Entonces, la seguridad de las vacunas está comprobada y lamentablemente tenemos una época de mucha desinformación, muchas redes sociales, hay mucho de eso y es muy difícil trabajar con eso, pero hay que explicarle a la gente con tranquilidad que todas las vacunas están absolutamente probadas y que son muy seguras. Así es, así que preste atención a lo que dice el doctor Stecher. No deje de vacunarse, es primordial para no enfermarse usted y no enfermar a los demás. Y así como recién hablamos de que el sarampión había aparecido casos que por mucho tiempo no se vio, hay otras enfermedades que también están apareciendo nuevamente, que no se hablaba tanto, como la tuberculosis. No se hablaba de tuberculosis. ¿Y ahora por qué aparecen casos nuevos de tuberculosis? Lo que yo no sé es por qué no se hablaba de tuberculosis. No había tanto. Sí, había. Argentina, vamos, la tuberculosis es una enfermedad vieja como el mundo y es lo que se conoce en la jerga como enfermedad huérfana o enfermedad olvidada. Son enfermedades donde el desarrollo de tratamientos no es muy importante, para decirlo crudamente, porque no es económicamente rentable. ¿Qué quiere decir esto? Afecta a poblaciones en general de bajos recursos, donde la industria farmacéutica no tiene demasiado interés en producir drogas. Y ahí podemos hablar de tuberculosis, de paludismo, varias enfermedades que entran en este juego. Fíjense que lo que es el desarrollo de medicamentos para la tuberculosis, en los últimos 20 años creo que apareció un medicamento nuevo para tuberculosis. Seguimos manejando drogas de la década del 60. Sí, sí, las que estudiamos en la facultad. Segundo problema, la gente tiende a vincular la tuberculosis con la pobreza y países del tercer mundo. Sorpresa, en Argentina hay tuberculosis y la tuberculosis, si bien se ve más frecuentemente en algunos lugares con bajos recursos, en Argentina, por ejemplo, es más común en el noroeste argentino, está en todos lados. Y yo tengo pacientes con tuberculosis que jamás imaginarían que tienen tuberculosis sencillamente porque viven en Barrio Norte. Eso no me pone a salvo de nada. Entonces, el tema con tuberculosis es empezar a diagnosticarlo, lo que hemos mejorado mucho en técnicas de diagnóstico en los últimos tiempos, por lo tanto estamos viendo más tuberculosis. Es una enfermedad que si bien tiene una vacuna, que es la BCG, el objetivo de la BCG que se da en los recién nacidos no es prevenir la tuberculosis en unas formas graves, por ejemplo meningitis. Por lo tanto, lo que nosotros vemos habitualmente es meningitis pulmonar y otras formas un poco más curiosas. Pero sí, la tuberculosis existe y si uno consulta los boletines de vigilancia del Ministerio de Salud va a ver que se mantiene una tasa estable y cada tanto empezamos a detectar más casos. Lo importante también es decir que aparte de la vacuna, la tuberculosis tiene un tratamiento y se puede curar, ¿no es cierto? Mira, uno de los problemas de tratar a un paciente con tuberculosis es decirle que tiene tuberculosis. La mayoría prefiere que digan que tiene cáncer. Es más elegante, parece ser, porque la tuberculosis está vista como una peste. Bueno, no es así. El problema de tuberculosis es que el tratamiento es largo. Es un tratamiento de 6 meses mínimo. Y la gente le cuesta hacer eso, pero es el tratamiento que hay que hacer. El otro tema con tuberculosis es que todavía hoy por hoy es una enfermedad que se puede tratar a nivel del Estado. O sea, el Ministerio de Salud provee la medicación para tuberculosis y es de fácil acceso, digamos. Claro. Así que sí, todos tenemos acceso a la medicación. Y otra enfermedad que está aumentando es la sífilis. Bueno. ¿Puede ser esto cierto? Sí, es totalmente cierto. Cuando uno dice que una enfermedad está aumentando, hay dos maneras de saberlo. Una es incorrecta, que es ¿cuántos pacientes vi con sífilis el último mes? Un montón. Esto no es científico. No. Entonces vamos a los sistemas de vigilancia. En Argentina el Ministerio de Salud tiene el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, que muestra datos de notificaciones de sífilis y cuando uno mira la curva de los últimos años, no para de subir. Y esto es muy interesante porque es una enfermedad que para mucha gente es una enfermedad
que ya está erradicada. Sí, totalmente. Incluyo a colegas míos que creen que está erradicada. Nada más lejos de la realidad. Le temen más al VIH que a la sífilis. Sí, el VIH, bueno, eso que le tienen más puede ser tema por otro programa. Pero con respecto a sífilis, sí, está aumentando mucho. Sífilis es una enfermedad hija como el mundo, producida por una bacteria que se llama Treponema pallidum, que aquellos que han estudiado medicina recuerdan que es una especie de resorte, y que se transmite por vía sexual. Cuando hablo de vía sexual, hablo de cualquier contacto sexual, sea la práctica que se les ocurra. No la contagian los inodoros ni las toallas, que quede claro esto. Si alguien viene con sífilis me tienen que explicar cómo se la contagió. Sí. Es una enfermedad tratable de forma muy sencilla con una dosis única de penicilina, algunas formas, otras, pero quedémonos con esta. Y lo que es importante es detectarlo. Y como el contagio de sífilis se produce por un contacto sexual no protegido, es bastante frecuente que sucede, la gente no lo registre como un riesgo. El problema de sífilis es que las primeras manifestaciones, que son lesiones tipo úlceras en la zona genital, y yo cuando hablo de zona genital hablo de lo que usó esa persona para tener sexo, o sea que esta lesión puede ser vaginal, anal u oral. Claro. Oral es el mayor problema porque hay mucha gente que no lo considera sexo. Entonces usan preservativo para tener, digamos, una penetración vaginal, pero no para el oral, y ahí se contagian. Claro. Es un tema que nos cuesta. Y las primeras manifestaciones, que son esas úlceras, se curan solas. Hay una erupción de la piel que se cura sola y la sífilis sigue funcionando. O sea, hay que detectarla en ese momento para hacer el tratamiento correcto. O sea que hay que hacer la consulta, ni bien aparece una lesión. Si uno tiene una lesión genital o en la boca o manchas en la piel, de cabeza al médico. El médico, si está al tanto de la situación, conoce la estadística y reconoce la enfermedad, le va a pedir un estudio de sangre que le va a decir esto casi seguro que es sífilis, le da un segundo estudio que lo confirmará y ahí, o antes quizá, le dará el tratamiento. Claro, claro. Y hablemos ahora de la toxoplasmosis, que es una enfermedad que la temen mucho las embarazadas, pero como que el resto de la población, y no pasa nada, no me voy a contagiar, y también se la asocia solamente a los gatos. Bien. Entonces, veníamos hablando de virus, de bacterias, ahora vamos a hablar de un parásito. De un parásito. Vamos a recorrer toda la filogenia. El Toxoplasma gondii es un parásito, efectivamente. Esto de que lo transmiten los gatos es en parte cierto y en parte no tan cierto. Yo diría que más que es en parte cierto, pero no es excluyente, no solo los gatos. La toxoplasmosis aparece con las deyecciones de los animales, a veces gatos, contaminadas, y pueden contaminar verduras, carnes mal cocidas, etc. De manera que yo no necesito tener un gato en mi casa para contagiarme toxoplasmosis. Lo puedo hacer comiendo alimentos contaminados o carnes no totalmente cocidas. Cuando terminemos esto hay que hacer una aclaración sobre este punto. Y muchas veces si uno tiene un gato en la casa aumenta el riesgo, pero no es que no existe si no tengo gato. Claro. La toxoplasmosis es una enfermedad que en general uno se la contagia de chico, por suerte la mayoría de las veces. ¿Por qué digo por suerte? La gente está familiarizada con un concepto que es la mononucleosis infecciosa, que es una persona que tiene fiebre y muchos ganglios. Sí. Eso lo pueden producir un virus como el citomegalovirus, otro como el Epstein-Barr y un parásito como toxoplasmosis. Entonces, si uno ve a un paciente con estas características, le pide estudios para las tres cosas y muchas veces se encuentra toxoplasmosis, que en ese caso no requiere tratamiento. El problema con toxoplasmosis viene en dos situaciones. Una es la embarazada. La embarazada con toxoplasmosis, el problema grave es que puede contagiar a su hijo en la panza y generar toxoplasmosis congénita, y esto es un problema gravísimo. Gravísimo. Y la gente con toxoplasmosis, sobre todo el chico que la tuvo de chico, años después, por alguna razón que tiene que ver sobre todo con alguna causa de inmunodepresión, puede generar compromiso ocular, este ojo que está acá, o compromiso cerebral. Entonces, ¿dónde ponemos el acento de la prevención? Sobre todo en embarazadas, donde como no tiene vacuna, lo que hacemos es prevención a través, por ejemplo, de la dieta. Por eso en las embarazadas que no coman carnes crudas, que si tiene un gato cerca, que alguien se ocupe de la bendita caja de gato que no sea la embarazada. Y cuando vemos que tiene una serología positiva, tratamos de averiguar cuándo se infectó. Porque lo interesante de toxoplasmosis y embarazo es que la mujer va a afectar al chico si se contagia después de la concepción. Si es antes, no. Entonces, todas las estrategias diagnósticas, toda la cantidad de estudios
apuntan a definir si esa toxo que yo le vi a una chica embarazada se la contagió ahora o hace 2 años. Claro, si va a Si fue hace afectar 2 o años no no va a hay ningún afectar al problema, bebé. si la contagia ahora tenemos que vigilarlo. Hay un tratamiento para la embarazada para evitar que llegue el parásito al chico y hay una serie de diagnósticos que se llaman prenatales para definir si ese chico tiene toxoplasmosis antes de nacer. Clarísimo, doctor. Ahí después y cierra toxoplasmosis. Sí. Quien tuvo toxoplasmosis le conviene hacer un control oftalmológico anual con un fondo de ojo, porque la retinopatía que va a comprometer la vista, cuanto más precozmente se detecte, más fácil tratar. Más fácil de tratar. Igual la cicatriz que deja la toxo, no se la saca nadie. Pero sí. depende de dónde quede la cicatriz. Por supuesto, si está en la zona de máxima visión, si está en la mácula, Bueno, lo que es una intentamos cicatriz. es prevenirla y si aparece la tenemos que tratar. Totalmente. Entonces, para que nos quede claro a todos, vacunarnos, esta es la época ideal. Ya podríamos haber empezado a principios de marzo, ¿no es cierto? Antes de que el frío se instale. Estos primeros fríos ya no son tarde, pero ya tenemos que estar Es una vacunados. aclaración importante. Mucha gente dice, es agosto, ya perdí la oportunidad de vacunarme. No es así, la vacuna se da durante todo el año mientras esté disponible. ¿Es cierto que hubo falta de vacunas o hay vacunas disponibles? Según los datos que tenemos, la vacuna se está distribuyendo. Uno se puede vacunar en 2 sectores, el público y el privado. Sí. El público está pensado para los grupos de riesgo, Claro. por eso se calcula la cantidad de vacunas que se adquieren para la población objetivo. El tema es que la vacuna nunca llega toda de golpe. Si decíamos, si la vacuna se distribuye para 8 millones de personas, no es que el 1 de marzo tengan 8 millones de dosis. No, van llegando de a poco. Y a veces se generan estos baches. espacios. Sí. Ahora, la situación actual de disponibilidad habría que preguntarle a las autoridades del Ministerio de Salud, que son las que la distribuyen, yo no tengo esa información. Después está la vacuna en privado, que se le puede dar cualquiera, tanto a la población objetivo como los que deseen. Lo que tiene la vacuna es que no se la negamos a nadie. Si un chico de 20 años no se quiere vacunar, bienvenido sea. No tiene una indicación, pero mal no está. ¿Algún mensaje que le quiera dar a la población, doctor? Vivimos en una época complicada, donde todo se cuestiona. El tema es que las cosas, la ciencia se maneja con evidencia, no con likes ni con... Yo conozco un vecino que le pasó esto. Hay números muy duros para esto y queda clarísimo que las vacunas cambiaron el mundo. Hoy no tenemos viruela, no tenemos polio, tenemos muy poco sarampión, justamente porque al bajar las coberturas el sarampión vuelve. La gente dejó de morirse por COVID por la vacuna, con lo cual es importante que se cumplan con las vacunas. Totalmente. No tiene ningún sentido cuestionarlas. Si alguien tiene una duda, que hable con alguien que sepa de vacunas, con su médico o médica, para que le despeje las dudas, pero no dejar de vacunarse por esto. Las vacunas son eficaces, las vacunas salvan vidas y las vacunas son seguras. Ese sería el mensaje. Muchísimas gracias, doctor Stecher. Entonces, como dijo el doctor, cuidarse salva vida. Vacúnense, están todos a tiempo y toda la población de riesgo, como dijo el doctor Stecher, tiene la vacunación totalmente gratuita en todos los efectores públicos. Muchísimas gracias. Nos despedimos del doctor Daniel Stecher. Hasta el próximo programa, el martes a las 17:30, aquí en Canal Metro en A la Vista. Muy buena semana.